La anciana estaba de pie con las maletas en las manos frente a la puerta de la residencia de ancianos. De repente sintió un fuerte empujón en la espalda y la voz brusca de su hijo: ¿A qué esperas? Entra de una vez. La anciana apenas logró mantenerse en pie. Al darse la vuelta, dijo casi en un susurro: recuerda este día, hijo. Cuando tú y tu hermana me quitasteis la casa, el dinero y me abandonasteis en este lugar. El hombre solo se rió. Pero un año después, el destino le recordó ese día. Matilde Fábregas había dedicado toda su vida al trabajo. Era profesora de matemáticas, querida no solo por sus compañeros, sino también por sus alumnos. Con su marido había vivido 50 felices años de matrimonio y criaron a 2 hijos, Alejandro y Natalia. Les parecía que habían crecido como personas decentes, pero resultó ser completamente diferente. Matilde extendió el mantel sobre la mesa, alisando los pliegues con un movimiento habitual. Sus manos, cubiertas por una red de arrugas, se movían con seguridad y precisión. Después de 50 años llevando la casa, cada gesto se había perfeccionado hasta volverse automático. Sacó del aparador la vajilla de gala, esa misma con el ribete dorado que guardaban para ocasiones especiales. Hoy parecía ser precisamente uno de esos días. Los hijos iban a venir juntos, algo que ocurría muy raramente. Álvaro, mira, ¿debería poner algo más en la mesa?, preguntó, observando los platos servidos. El señor Batista estaba sentado en su sillón favorito junto a la ventana, con el periódico desplegado. Las gafas se le habían deslizado hasta la punta de la nariz, las cejas canosas fruncidas, leía algo sobre política y evidentemente no estaba contento con lo que leía. Ya has puesto media mesa, Matilde. No vienen para quedarse una semana, refunfuñó, sin apartar la vista del periódico. ¿Pero cómo? Alejandro adora mis empanadillas de repollo, y Natalia siempre me pedía que hiciera la ensalada con mi receta. Matilde sonrió, colocando sobre la mesa un tarrito con mermelada casera. Quiero que todo sea como antes. Como antes, repitió el señor Batista como un eco, y en su voz resonó amargura. Dejó el periódico y se quitó las gafas, limpiándolas con el borde de la camisa. Antes venían por su cuenta, sin invitaciones. Antes Alejandro me ayudaba con la casa, y Natalia pasaba aquí los fines de semana con Carlos. ¿Y ahora? Álvaro, no empieces, pidió Matilde en voz baja. Son adultos, tienen su propia vida, sus propias preocupaciones. Su propia vida, se burló él. Alejandro tiene 45 años y todavía no ha formado una familia. Todo es trabajo y trabajo. ¿Y Natalia? 2 divorcios a sus espaldas, vemos al nieto una vez cada 6 meses, y de pasada. Señor Batista. Matilde alzó la voz, algo que le ocurría pocas veces. Hoy es un buen día. Los hijos vienen. No arruinemos la tarde. Él suspiró y volvió a tomar el periódico, pero ella veía que leía sin prestar atención a las palabras. Matilde regresó a la cocina por la tetera. En el espejo sobre el fregadero captó su reflejo, 72 años, el cabello canoso recogido cuidadosamente en un moño, los ojos castaños cansados. ¿Cuándo había envejecido tanto? Álvaro, ya están por llegar, dijo, regresando a la habitación y colocando la tetera sobre la mesa. La sonrisa no se borraba de su rostro, aunque por dentro bullía una ligera inquietud. Me pregunto de qué habrán decidido hablar. El señor Batista dobló el periódico y lo dejó sobre el apoyabrazos. Nunca quieren venir de visita, y de repente vienen juntos. Además, Alejandro llamó él mismo, dijo que necesitaba hablar de algo importante. ¿Quizá buenas noticias?, sugirió Matilde con esperanza. ¿Quizá Alejandro por fin ha conocido a alguien? ¿O Natalia ha decidido volver a casarse? ¿O han decidido que es hora de enviarnos a una residencia de ancianos?, refunfuñó el señor Batista. Basta. Matilde hasta agitó la mano. ¿Qué tonterías dices? Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Su casa estaba en las afueras, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. El terreno era grande, con manzanos y arbustos de grosellas. El señor Batista había plantado esos árboles él mismo, cuando los niños aún eran pequeños.
¿Cuántos años habían vivido aquí? Casi 50. Aquí nacieron sus recuerdos felices, aquí criaron a Alejandro y Natalia, aquí estaba su mundo. 20 minutos después apareció en el camino de entrada el coche plateado de Alejandro. Matilde habría reconocido ese coche entre mil. El corazón le latió más rápido, de alegría y nerviosismo al mismo tiempo. «Han llegado», exclamó, arreglándose el delantal. «Álvaro, han llegado». El señor Batista se levantó del sillón con un fuerte suspiro. Del coche salió primero Alejandro, un hombre alto, de anchos hombros, con una americana cara. El cabello empezaba a ralear en la coronilla, algo que ocultaba cuidadosamente con un peinado especial. El rostro demacrado, con ojeras. Tras él apareció Natalia con un abrigo a la moda y tacones altos. Siempre cuidaba su aspecto, pero ahora su cara parecía tensa. La puerta se abrió y en el recibidor se oyeron las voces de los hijos. «Hola», soltó secamente Alejandro, quitándose los zapatos. «Hola, padres», añadió Natalia, quitándose el abrigo. «Hijos, qué alegría veros». Matilde abrió los brazos de par en par, dirigiéndose hacia ellos. Sus ojos brillaban de felicidad. Alejandro permitió que su madre lo abrazara, pero sus brazos apenas tocaron su espalda. El abrazo fue rápido, mecánico. Natalia besó a su madre en la mejilla, pero en ese gesto no se sentía calidez, como si cumpliera con una obligación desagradable. «Pasad, pasad. He preparado tantas cosas». Se afanaba Matilde sin notar la frialdad. «Alejandro, tus empanadillas favoritas y compota de cerezas». «Mamá, no tenemos hambre», refunfuñó Alejandro, pero aún así se acercó a la mesa. Se sentaron en el salón. Matilde empezó a llenar los platos, el señor Batista estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando atentamente a los hijos. Natalia hojeaba algo en el móvil, Alejandro miraba por la ventana. «¿Cómo va el trabajo, hijo?», preguntó el señor Batista. «Dijiste que se estaba preparando algún negocio importante». «Bien», respondió Alejandro lacónicamente. «¿Y Carlos cómo está? ¿Estudia bien?». Matilde se dirigió a su hija. «Ya debe haber crecido mucho, ¿verdad? La última vez que lo vi fue en Año Nuevo». «Sí, está creciendo». Natalia ni siquiera levantó la vista del teléfono. Se hizo una pausa incómoda. Matilde y el señor Batista se miraron. Algo no iba bien. Esa frialdad, esa distancia, los hijos se comportaban como si estuvieran en una reunión de negocios y no en la casa de sus padres. «Sabes, necesito reparar el tejado», comenzó el señor Batista, intentando entablar conversación. «Después del invierno se pudrieron varias vigas. Pensaba, Alejandro, quizá puedas venir el fin de semana a ayudarme a echar un vistazo». «Ya me puse de acuerdo con el vecino, él traerá el material». Alejandro guardó silencio, siguió mirando por la ventana. «Y en el jardín han florecido los manzanos», continuó Matilde. «Álvaro dice que este año habrá una cosecha excelente». «Natalia, ¿recuerdas cómo te gustaba la mermelada de nuestras manzanas?». «Lo recuerdo», Natalia asintió, pero en su voz no había ni una pizca de calidez. El señor Batista frunció el ceño. Hablaba del tejado, del jardín, de los vecinos, pero los hijos no le escuchaban. No necesitaban todo eso. Sus miradas vagaban hacia otro lado, sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. «¿Queríais hablar de algo?». Matilde no soportó la tensión y rompió el silencio. Su voz tembló. Alejandro y Natalia se miraron. Entre ellos pasó alguna señal silenciosa, como si hubieran acordado de antemano quién empezaría la conversación. El hijo carraspeó, dejó el tenedor en el plato y se enderezó en la silla. Buscaba las palabras, y ese silencio prolongado pesaba sobre todos. «Mamá, papá», exhaló con dificultad, cerrando las manos en puños. «Hemos pensado mucho en cómo deciros esto. Queremos vender esta casa». Matilde se quedó inmóvil con la taza en las manos. El señor Batista giró lentamente la cabeza hacia su hijo. «¿Qué?», preguntó con voz apagada. «Vender la casa», repitió Alejandro con más firmeza. «Compraros algo más pequeño, más cómodo, y dividir el resto del dinero. De todos modos ya no la necesitáis».
Es demasiado grande para vosotros dos. Sí, mamá, piénsalo, se apresuró a añadir Natalia, inclinándose hacia adelante. Tienes que dedicar tanto tiempo y esfuerzo a limpiarla. 2 plantas, un terreno enorme. Es pesado a vuestra edad. Matilde dejó la taza sobre la mesa. Las manos le temblaban. Eso no va a ocurrir, siseó el señor Batista entre dientes. Su rostro palideció, las mandíbulas se marcaron en las mejillas. Padre, sin emociones, por favor, Alejandro alzó la voz. Piénsalo tú mismo. Hay que reparar el tejado. ¿Quién va a ocuparse de eso? Yo tengo trabajo, proyectos, viajes de negocios. No tengo tiempo de venir aquí cada fin de semana. No te he pedido que vengas. Rugió el señor Batista. Acabas de hablar de eso. Pero tú mismo sabes que no tenemos tiempo. Alejandro golpeó la mesa con la palma. ¿Y qué pasará después? El tejado, los cimientos, las instalaciones, todo eso requiere dinero y atención. Vosotros no podréis arreglarlo solos. Nos hemos arreglado durante 50 años, nos arreglaremos también en adelante, dijo Matilde con firmeza. Papá, entiéndelo, intervino Natalia. Nos preocupamos por vosotros. Es por vuestro bien. Vendemos la casa, os compramos un piso acogedor en la ciudad, cerca del centro de salud, de las tiendas. Os será más cómodo. ¿Y el resto del dinero lo repartís entre vosotros? El señor Batista se levantó de la mesa. Su voz temblaba de rabia. Trabajé toda mi vida para construir esta casa. Tu madre enseñaba a niños de la mañana a la noche, ahorraba cada céntimo. Os criamos, os dimos todo lo que pudimos, os pagamos la universidad. ¿Y esta es vuestra gratitud? Nadie habla de ingratitud. Alejandro también se levantó. ¿Se trata de sentido común? ¿Sentido común? El señor Batista se agarró al borde de la mesa. ¿Sentido común es cuando los hijos piensan en cómo echar a los padres de su propia casa? Papá, está siendo injusto. Gritó Natalia. Trabajé toda mi vida no para que vosotros dispusierais de la vivienda de vuestros padres. El señor Batista golpeó la mesa con el puño tan fuerte que tintineó la vajilla. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Pero, papá. Natalia se levantó de un salto, los ojos se le llenaron de lágrimas. He dicho que fuera. Perfecto. Alejandro agarró la americana del perchero. Quédate en tu casucha. Pero luego no pidas ayuda. Y no la pediré. No volveremos a pisar esta casa. Gritaba Natalia, poniéndose el abrigo. Nunca. ¿Me oyes? Nunca volveremos a aparecer por esta casa. La puerta se cerró de un portazo. Alejandro arrancó el coche y salió derrapando. Matilde estaba de pie en medio de la habitación con las manos contra el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. El señor Batista respiraba con dificultad. Su rostro se había puesto rojo. Se agarró al borde de la mesa, luego al pecho. Álvaro. Matilde corrió hacia él. Matilde. Se desplomó en la silla, apretándose la mano contra el corazón. Matilde, me encuentro mal. Aguanta. Ahora mismo. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo marcar el número de la ambulancia. Hola. Ayuda. Mi marido está mal. El corazón, dejó caer el teléfono y se arrodilló junto a su marido. Álvaro, aguanta, por favor. Ya viene la ambulancia. ¿Me oyes? Él la miraba con los ojos vidriosos. Los labios se movían pero no se oían palabras. No te vayas, susurraba a ella, besándole las manos. No me dejes sola. Por favor. La ambulancia llegó a los 20 minutos. Matilde los recibió en el umbral, bañada en lágrimas. ¡Ay! Mi marido está mal. El corazón. Los médicos pasaron a la habitación. El señor Batista yacía en el suelo, los ojos cerrados. Uno de los sanitarios se inclinó, comprobó el pulso, aplicó el estetoscopio al pecho. Lo siento, dijo en voz baja. Llegamos tarde. Certifico el fallecimiento. Ataque al corazón. Matilde cayó al suelo junto al cuerpo de su marido y rompió a llorar. Matilde estaba sentada en el sillón,
ese mismo en el que siempre se sentaba el señor Batista. Apretaba contra el pecho su viejo jersey, que aún conservaba el olor de su colonia y del tabaco. Las lágrimas corrían por su rostro en un flujo continuo, pero ya no se las secaba. ¿Qué sentido tenía? De todos modos no paraban. 50 años. Medio siglo habían vivido juntos. Recordaba su primer encuentro en la sala de profesores, cuando el joven matemático señor Batista llegó a trabajar a su escuela. Recordaba cómo la había invitado torpemente al cine, cómo se puso nervioso en la boda, cómo celebró el nacimiento de los hijos. 50 años de risas, discusiones, alegrías y penas. Y ahora, el vacío. La casa parecía enorme y ajena sin él. Cada crujido del suelo, cada sombra le recordaban que ya no estaba. Matilde miraba la taza de té a medio beber sobre la mesa, el periódico que no había terminado de leer. Todo seguía en su sitio, solo que él mismo ya no estaba. Cogió el teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a los hijos. Comunicárselo. Los dedos no le obedecían. Diga, respondió él con irritación. Alejandro. La voz se le quebró en un sollozo. Mamá, ¿es urgente? En su tono no había ni una pizca de calidez. ¿Qué ha pasado, papá? No podía pronunciar las palabras. Papá ha muerto. Se hizo el silencio. Unos segundos de silencio que parecieron una eternidad. ¿Qué? Después. Después de que os fuerais. Le dio un ataque al corazón. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Matilde rompió a llorar al teléfono. Ahora te llamo. Alejandro colgó. Llamó a Natalia. Su hija contestó al tercer tono. Mamá, ¿ha pasado algo? En su voz se oía recelo. Natalia, tu padre. Ha muerto, exhaló Matilde. ¿Qué? La hija dio un grito ahogado. Mamá, ¿es verdad? Sí, susurró apenas. Venid, por favor. No puedo sola. Salimos ahora mismo. Natalia colgó. Matilde dejó el teléfono sobre las rodillas y volvió a hundir el rostro en el jersey de su marido. La casa se sumió en la penumbra, pero ella no encendió la luz. La oscuridad parecía apropiada. 1 hora y media después se detuvo un coche en el camino de entrada. Habían llegado los hijos. Matilde oyó el portazo, los pasos rápidos. La puerta se abrió sin llamar. Alejandro entró primero, seguido de Natalia. Sus rostros estaban tensos, pero no destrozados por el dolor. Más bien desconcertados. Mamá. Natalia se acercó y se arrodilló a su lado. Mamá, estuvimos preocupados todo el camino. ¿Dónde está? Preguntó Alejandro brevemente. Se lo llevaron al tanatorio, respondió Matilde en voz baja. Me dieron los documentos. Hay que organizar el funeral. Alejandro pasó a la cocina, se sirvió agua de la jarra. La bebió de un trago y se sirvió más. Natalia se sentó en el sillón frente a su madre. Todo esto por la discusión, sollozaba Matilde, balanceándose adelante y atrás. ¿Sabéis cuánto amaba esta casa? ¿Cuánto le importaba? Toda la vida construyendo, volcando el alma. Y luego oye que queréis venderla. El corazón no resistió. No resistió. Alejandro se volvió bruscamente desde el fregadero. Mamá, no nos eches ahora la culpa de la muerte de padre. Su voz era dura. Él tuvo la culpa por ser tan cabezota. Nosotros no queríamos nada malo. Natalia dio un codazo a su hermano, lanzándole una mirada de advertencia. Alejandro, cállate, siseó. ¿Qué? Es la verdad. Él abrió los brazos. Propusimos una solución razonable y él se puso a gritar y a echarnos. Tu padre murió hace unas horas. Matilda alzó hacia él los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Puedes al menos ahora mostrar respeto? Alejandro hizo una mueca pero calló. Pasó al salón y se dejó caer en el sofá, sacando el móvil. Hay que organizar el funeral, dijo Natalia, tomando las manos de su madre. Mamá, no te preocupes. Nosotros nos ocuparemos de todo. Mañana por la mañana iremos a la funeraria, tramitaremos los documentos, encargaremos el ataúd, las coronas. No tendrás que ocuparte de nada. Debo estar cerca, susurró Matilde.
Debo despedirle. Por supuesto, mamá, por supuesto. Natalia la abrazó. Lo haremos todo juntos. Pero Matilde veía que en el abrazo de su hija no había verdadera calidez. Era solo una apariencia de cuidado, un ritual obligatorio. Por dentro, el vacío. Los 2 días siguientes pasaron como en una niebla. Alejandro y Natalia se ocuparon efectivamente de organizar el funeral. Fueron a la funeraria, eligieron el ataúd, encargaron el banquete fúnebre en una cafetería cercana. Matilde se quedó en casa, sin fuerzas para decidir nada. El dolor la llenaba por completo. No comía, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del señor Batista en ese último momento, deformado por el dolor, lleno de terror. Los vecinos venían, traían comida, expresaban sus condolencias. Nilda Villa, de la casa de al lado, se sentó con ella toda una tarde, le sostuvo la mano, le acarició el hombro. El señor Velasco, con quien el señor Batista era amigo desde la escuela, vino y simplemente se quedó de pie junto a la ventana en silencio, sin saber qué decir. Matilde, si necesitas algo, solo dilo, repetía la señora Villa. Te ayudaremos en lo que podamos. Pero Matilde solo asentía, sin fuerzas para pronunciar palabra. 2 días después se celebró el funeral. La mañana resultó gris y fría, el cielo cubierto de nubes. Matilde se puso un vestido negro que había comprado tiempo atrás para el funeral de su madre. Le quedaba holgado, en esos 2 días había enflaquecido, adelgazado. En la casa se reunieron familiares. Los primos del señor Batista, tías lejanas, sobrinos. Todos hablaban en voz baja, abrazaban a Matilde, expresaban su pesar. Alejandro y Natalia se mantenían apartados, recibiendo las condolencias con rostros pétreos. La procesión fúnebre se dirigió al cementerio. Matilde caminaba apoyada en el brazo de Nilda Villa. Las piernas le flaqueaban, el mundo flotaba ante sus ojos. En el cementerio se reunieron unas 50 personas. Colegas del señor Batista del trabajo, vecinos, amigos, antiguos alumnos. Todos habían venido a dar el último adiós a un hombre que había vivido una vida digna. El sacerdote leyó una oración. Bajaron el ataúd a la fosa. Matilde estaba de pie al borde, mirando hacia abajo, sin poder creer que aquello estaba ocurriendo de verdad. Parecía que ahora despertaría y todo habría sido una pesadilla. Pero la tierra caía con un golpe sordo sobre la tapa del ataúd, y ese era el sonido más terrible de su vida. Adiós, Álvaro, susurró. Adiós, mi amor. Las piernas le fallaron y habría caído si no la hubieran sujetado por los brazos. Alejandro por un lado, Natalia por el otro, llevaron a su madre lejos de la tumba. El banquete se celebró en una pequeña cafetería que Alejandro había reservado de antemano. La gente se sentaba, hablaba del difunto en voces bajas. El señor Batista era un hombre maravilloso, decía el señor Velasco. Honrado, íntegro. Ahora hay poca gente así. Siempre ayudaba si se lo pedían, añadió Nilda Villa. Recuerdo que cuando se nos filtró el tejado, el señor Batista vino él mismo y ayudó a arreglarlo. Y qué profesional era, suspiró una mujer mayor, antigua colega. Estricto, pero justo. Matilde estaba sentada a la cabecera de la mesa sin tocar la comida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera se daba cuenta. La gente se acercaba, la abrazaba, decía palabras cálidas. Ella asentía, agradecía, pero por dentro estaba vacía. La tarde se alargaba interminablemente. Poco a poco los invitados empezaron a marcharse. Algunos se iban en silencio, otros abrazaban una vez más a Matilde prometiendo visitarla. A las 9 de la noche solo quedaban en la cafetería los más cercanos, Alejandro, Natalia, Nilda Villa con su marido y el señor Velasco. Matilde, ¿quieres venirte con nosotros un par de días? Propuso Nilda Villa. No te quedes sola. Gracias, Nilda, pero quiero ir a casa, respondió Matilde en voz baja. Nosotros llevaremos a mamá, intervino Alejandro. Gracias por vuestro apoyo. Los vecinos y amigos se fueron, dejando a la familia a solas. Las camareras empezaron a recoger las mesas. Matilde estaba sentada con la mirada fija en un punto.
Mamá, Alejandro acercó la silla. Su voz era más suave de lo habitual, pero en sus ojos se leía determinación. Quizá al menos tú seas más sensata. Matilde alzó la mirada hacia él. ¿De qué hablas? De la casa, se inclinó hacia adelante. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Ya no tienes edad para llevar una casa así. 2 plantas, un terreno enorme. No podrás sola. Alejandro, Natalia intentó detener a su hermano, pero él no le hizo caso. No, Natalia, hay que hablar claro, no apartaba la mirada de su madre. Mamá, escucha. Papá ya no está. Te has quedado sola en una casa enorme. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te las arreglarás? No es racional. Yo también creo que necesitas algo más acogedor, le apoyó Natalia, aunque su voz sonaba insegura. Algo más pequeño, más sencillo. Para que te sea más fácil. Matilde miraba a sus hijos sin dar crédito a sus oídos. Acababan de enterrar a su padre. Acababan de enterrar a un hombre que les había dado toda su vida. Y lo primero de lo que hablaban era de la casa. ¿No os da vergüenza? Su voz temblaba. Padre murió porque queríais vender esta casa. Por vuestra codicia. Acabamos de enterrarlo, y volvéis a sacar el tema. Mamá, no es codicia, Alejandro alzó la voz. ¿Es sentido común? ¿Sentido común? Matilda se levantó de la mesa. Las piernas le flaqueaban, pero la rabia le daba fuerzas. Vuestro padre aún no se ha enfriado en la tumba y ya estáis repartiendo la herencia. Da igual un día más, un día menos. Estalló Alejandro, levantándose también. Esta cuestión habrá que resolverla de todos modos. Te quedarás allí sola. ¿Y si te pones mal? ¿Quién llamará a la ambulancia? ¿Los vecinos? No pueden vigilarte las 24 horas. Tú misma sabes lo problemático que es llegar hasta allí, la ambulancia puede tardar hasta 1 hora. Alejandro tiene razón, mamá. Natalia también se levantó. No queremos que te pase nada. ¿Entiendes? Estamos preocupados. Estáis preocupados por el dinero, Matilde los miraba a través de las lágrimas. No por mí. Por el dinero. Eso es injusto. Gritó Natalia. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Matilde agarró el bolso. No necesito vuestra ayuda. Dejadme en paz. Marchaos. No os retengo. Mamá, no seas infantil. Alejandro le cortó el paso hacia la salida. Hablemos de esto con calma, como adultos. Apártate, le miró con frialdad. Inmediatamente. Algo en su voz hizo que Alejandro retrocediera. Matilde pasó junto a él hacia la salida. Mamá, espera. Natalia corrió tras ella. ¿Cómo vas a llegar? Al menos deja que te llevemos. Llamaré a un taxi, soltó Matilde sin volverse. Salió a la calle. El viento frío le quemó el rostro. Los dedos le temblaban mientras marcaba el número del taxi. Las lágrimas le nublaban la vista, pero tercamente se la secaba. 10 minutos después llegó un coche. Matilde se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. El conductor decía algo por el camino, pero ella no escuchaba. En su cabeza daba vueltas un solo pensamiento, los hijos a los que ella y Álvaro lo habían dado todo, a los que criaron, amaron, educaron, resultaron ser tan crueles. Solo piensan en el dinero. En ellos mismos. Cuando el taxi llegó a la casa, Matilde pagó y subió lentamente los escalones del porche. La casa la recibió con oscuridad y silencio. Encendió la luz del recibidor y se detuvo. Aquí había estado Álvaro. Aquí habían vivido 50 años. Aquí nacieron y crecieron sus hijos. Cada rincón, cada tablón del suelo guardaba recuerdos. Y ella nunca entregaría esta casa. Matilde pasó al dormitorio, se dejó caer en la cama y lloró contra la almohada. Lloraba por su marido, por las ilusiones perdidas, por los hijos que, resultó, no conocía en absoluto. Las semanas que siguieron al funeral se convirtieron para Matilde en una interminable sucesión de días grises. Se despertaba con dificultad, obligándose a levantarse de la cama. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora la aplastaba con su vacío. Cada crujido,
Cada sombra le recordaban al señor Batista. Apenas comía. La comida le parecía insípida, la garganta se le cerraba con solo pensar en tener que tragar algo. Los vecinos traían sopas, empanadas, pero todo quedaba intacto en la nevera. Matilde adelgazaba a ojos vista, las mejillas se le hundieron, los ojos se apagaron. El sueño no llegaba. Pasaba las noches acostada mirando el techo, recordando los años vividos. A veces le parecía oír los pasos del señor Batista en el pasillo, el susurro del periódico, su tos. Pero eran solo fantasmas del pasado. Los hijos no llamaban. Después de aquel escándalo en el banquete fúnebre habían pasado ya 3 semanas, y ni Alejandro ni Natalia intentaron contactar con su madre. Matilde cogió el teléfono varias veces para llamar ella, pero cada vez lo dejaba a un lado. ¿Qué les diría? ¿Qué responderían ellos? Conversaciones vacías sobre el tiempo cuando entre ellos se había levantado un muro de resentimientos y decepciones. Una mañana despertó con una fuerte debilidad. La cabeza le daba vueltas cuando intentó levantarse. Las piernas le fallaron y cayó de nuevo en la cama. El corazón le latía en el pecho de forma irregular, ora acelerándose, ora deteniéndose. Respirar era difícil, como si tuviera una piedra sobre el pecho. Álvaro, susurró al vacío. Álvaro, me encuentro mal. Pero no hubo respuesta. Y nunca la habría. Matilde pasó así varias horas, sin fuerzas para levantarse. En algún momento perdió el conocimiento. Volvió en sí por unos golpes insistentes en la puerta. Matilde. Matilde. ¿Estás ahí? Gritaba Nilda Villa, la vecina. Vi que las ventanas han estado cerradas todo el día, me preocupé. Matilde intentó responder, pero de su garganta solo salió un jadeo. Oyó como Nilda Villa golpeaba más fuerte la puerta, luego un tintineo metálico. La vecina intentaba abrir con la llave de repuesto que guardaba para casos de emergencia. Dios mío. Matilde. Nilda Villa irrumpió en el dormitorio y dio un grito ahogado al ver a Matilde. ¿Qué te pasa? Ahora llamo a la ambulancia. Agarró el teléfono, marcando el número con manos temblorosas. Hola. Sí, necesito una ambulancia. Una mujer está mal, estuvo inconsciente. Rápido, por favor. Nilda Villa se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Matilde entre las suyas. Aguanta, Matilde, aguanta. Ya viene la ambulancia. Todo saldrá bien, ¿me oyes? Todo saldrá bien. Matilde asintió débilmente. El mundo flotaba ante sus ojos, los sonidos parecían lejanos y borrosos. La ambulancia llegó en 15 minutos, aunque a Nilda Villa le pareció una eternidad. 2 sanitarios entraron en la casa con una camilla. ¿Qué le pasa a la paciente? Preguntó uno de ellos, un chico joven de rostro serio. La encontré así, Nilda Villa se apartó. Estaba en estado de semi-inconsciencia. Su marido murió hace un mes, desde entonces ha estado muy mal. Los sanitarios examinaron a Matilde, le tomaron la tensión, auscultaron el corazón. Tensión baja, pulso débil. Hay que llevarla al hospital, decidió la sanitaria mayor, una mujer de unos 40. Sospecha de insuficiencia cardíaca, más agotamiento general del organismo. Trasladaron cuidadosamente a Matilde a la camilla y la sacaron de la casa. Nilda Villa iba detrás, sosteniendo una bolsa con documentos y cosas necesarias que había reunido a toda prisa. Voy con vosotros, dijo a los sanitarios. ¿Es usted familiar? No, vecina. Pero ahora está completamente sola. El marido murió, y los hijos. No terminó la frase, solo movió la cabeza con pesar. En el hospital ingresaron a Matilde en la planta de medicina interna. Le pusieron un gotero, le hicieron análisis. El médico, un hombre mayor de ojos bondadosos, la examinó y movió la cabeza. El estado es grave. El corazón debilitado, el organismo agotado. ¿No come nada? Matilde asintió débilmente. Hay que recuperar fuerzas, continuó el médico. Entiendo que ahora lo está pasando mal, pero debe luchar. De lo contrario, no terminó la frase, pero Matilde entendió. De lo contrario seguiría al señor Batista. ¿Tiene familiares?
Preguntó el médico. ¿A quién debemos avisar? Hijos, susurró Matilde. Un hijo y una hija. Denos sus teléfonos, nos pondremos en contacto. Nilda Villa dictó los números del teléfono de Matilde. La enfermera salió a llamar. Matilde yacía en la habitación mirando el techo blanco. A su lado, en otras camas, había otras dos mujeres, una mayor, otra más joven. Ambas dormían. En el pasillo se oían pasos del personal sanitario, tintineo de instrumental, voces amortiguadas. Una hora después entró Natalia en la habitación. Su rostro estaba preocupado, el pelo revuelto, evidentemente había acudido corriendo tras la llamada del hospital. Mamá. Corrió hacia la cama. Mamá, nos has dado un susto de muerte. Natalia, Matilde sonrió débilmente. Perdona por las molestias. ¿De qué hablas? Natalia se sentó en una silla junto a la cama, tomó la mano de su madre entre las suyas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llamaste? No quería preocuparos, decía Matilde con voz temblorosa. Esperaba que pasara. Pensé que era solo debilidad, cansancio. ¿Qué pasaría solo? Mamá, ¿estás bien de la cabeza? Natalia movió la cabeza. Los médicos dicen que tienes agotamiento, el corazón débil. ¿No comes nada? No puedo. Matilde se volvió hacia la ventana. Todo se me atraganta. Natalia guardó silencio, apretando la mano de su madre. En sus ojos se leía preocupación, pero había en esa preocupación algo superficial, como si no se preocupara de verdad, sino porque así debía ser. ¿Cómo vas a estar ahora? Preguntó. Sola en esa casa, lejos de todos. Me las arreglaré, respondió Matilde brevemente. Mamá, escucha. Natalia se inclinó más cerca. ¿Quizá deberías pensar de verdad en mudarte? No hablo ahora de vender la casa, se apresuró a añadir al ver cómo su madre se tensaba. Simplemente. Bueno, quizá temporalmente. ¿Alquilar un piso en la ciudad? Natalia, no hace falta. Matilde cerró los ojos. Sé que soy una carga para ti. Para los dos. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Abrió los ojos y miró a su hija. Después del funeral volvisteis a hablar de vender la casa. El día que enterramos a tu padre. Natalia se volvió enrojeciendo. Fue Alejandro quien empezó, no yo. Pero tú le apoyaste. Yo solo. Natalia titubeó. Solo queríamos lo mejor. ¿Para quién? ¿Para mí o para vosotros? Se hizo una pausa incómoda. Natalia miraba al suelo sin saber qué responder. No te ofendas si no puedo visitarte a menudo, dijo finalmente, cambiando de tema. Tengo trabajo. Y debo ocuparme de mi hijo. Carlos se ha desmadrado completamente. Problemas en el colegio, se ha juntado con amigos que no debe. Necesito tenerlo controlado. Hija, lo entiendo todo, decía Matilde, y en su voz sonaba un cansancio infinito. No te preocupes. Tienes tu propia vida. Gracias por entenderlo, Natalia suspiró aliviada. Pero llamaré sin falta para saber cómo estás. E intentaré venir. ¿De verdad? ¿Y Alejandro? Preguntó Matilde. ¿Sabe que estoy en el hospital? Natalia se removía incómoda en la silla. Lo sabe. A él también le llamaron del hospital. ¿Y qué dijo? Alejandro está ocupado. Mamá. Natalia evitaba la mirada directa. Ahora tiene un proyecto importante en el trabajo. Hoy seguro que no viene. Quizá mañana te visite. Quizá, repitió Matilde como un eco. Ella entendía. Alejandro no vendría. Ni mañana ni pasado mañana. Estaba ocupado con su vida, con sus asuntos. Su madre para él era solo un estorbo molesto, una fuente de problemas. Tengo que irme. Natalia miró el reloj. Tengo que recoger a Carlos del colegio, luego llevarlo a las actividades extraescolares. Cuídate, ¿vale? Recupérate. Te llamo esta noche. Se inclinó, besó a su madre en la mejilla y salió rápidamente de la habitación. Matilde la siguió con la mirada. En el pecho se le encogió algo doloroso. ¿Su hija? Preguntó la compañera de habitación, una mujer mayor de rostro bondadoso. No dormía, como resultó, sino que había escuchado la conversación. Sí, asintió Matilde. Guapa.
Pero qué fría es, la mujer movió la cabeza. Perdone, no es asunto mío, por supuesto. Tiene razón, Matilde se volvió hacia la ventana. Es fría. Los días en el hospital se alargaban lentamente. Matilde yacía mirando al techo, pensando en la vida que había vivido. Los médicos decían que el estado mejoraba, pero ella no lo sentía. Por dentro solo había vacío. Natalia llamaba por las tardes, pero las conversaciones eran breves y formales. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien, me alegro. Un beso. Y ya está. Alejandro no llamaba en absoluto. No venía. Como si su madre no existiera para él. La compañera de habitación, Sara García, resultó ser una mujer habladora. Contaba sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus nietos. Tenía 3 hijos y todos la visitaban cada día, traían frutas, libros, flores. ¿Sus hijos no la visitan a menudo? Preguntó una vez. Poco, respondió Matilde brevemente. Lo entiendo, la señora García suspiró con compasión. Todos tienen sus preocupaciones. Pero aún así duele, ¿verdad? ¿Verdad? Matilde se volvió para que la señora García no viera las lágrimas. Al cuarto día entró una enfermera en la habitación. Señora Fábregas, le han traído un paquete. ¿Un paquete? Alzó la ceja sorprendida. Sí, aquí está. La enfermera le tendió una pequeña bolsa. Matilde la abrió. Dentro había manzanas, chocolate y una tarjeta. Abrió la tarjeta. Recupérate pronto. Te esperamos en casa. Tus vecinos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Los vecinos se acordaban de ella. Personas ajenas resultaron estar más cerca que sus propios hijos. Una semana después el médico dijo que podían darle el alta a Matilde. El estado se ha estabilizado, explicó, pero debe cuidarse. Alimentarse bien, tomar los medicamentos, evitar el estrés. Y lo principal, no se quede sola. La comunicación con los seres queridos es muy importante para la recuperación. Matilde sonrió con amargura. Seres queridos. ¿Qué seres queridos? ¿Quién vendrá a recogerla? Preguntó el médico. ¿Su hija? ¿Su hijo? Iré yo sola, empezó a recoger sus cosas. Señora Fábregas, no puede irse sola en su estado, el médico frunció el ceño. Llamaré a un taxi. Todo irá bien. Llamó a Natalia para comunicarle el alta. Mamá, eso es maravilloso. Se alegró su hija. ¿Entonces ya pasó todo? Sí. Me dan el alta hoy. Estupendo. Cuídate, ¿vale? Natalia, ¿podrías venir? Pidió Matilde. A recogerme. Se hizo una pausa. Mamá, iría encantada, pero hoy tengo una reunión importante en el trabajo. No puedo librarme. Llama a un taxi, ¿vale? Y yo te llamo esta noche para saber cómo llegaste. Vale, Matilde colgó. Durante todo el tiempo que estuvo en el hospital nadie más la visitó. Natalia solo fue una vez, el primer día. Alejandro no apareció en absoluto. No llamó. Como si no tuviera madre. Matilde se vistió, recogió la bolsa y salió del hospital. En la calle hacía frío, caía una llovizna. Se quedó bajo el alero esperando el taxi y pensó que volvería a una casa vacía. Sola. Sin el señor Batista. Sin los hijos. Completamente sola. El taxi llegó en 10 minutos. El conductor, un chico joven, le ayudó a cargar la bolsa en el maletero. ¿A dónde vamos? Matilde dio la dirección y se recostó en el respaldo del asiento. Por la ventanilla pasaban calles, casas, personas. La vida continuaba a pesar de todo. Y ella volvía a su casa, que ahora le parecía no una casa sino una jaula de soledad. Habían pasado 2 semanas desde que Matilde regresó del hospital. Intentaba seguir las recomendaciones de los médicos, tomaba los medicamentos, se obligaba a comer aunque fuera poco, salía a dar breves paseos por el terreno. Los vecinos pasaban cada día, Nilda Villa traía sopas y empanadas, el señor Velasco ayudaba con pequeñas reparaciones. Pero el vacío interior no desaparecía.
La casa parecía demasiado grande para una sola persona. Cada habitación le recordaba el pasado, al marido, a los hijos, a los tiempos felices que nunca volverían. Una tarde Matilde estaba sentada en el sillón junto a la ventana, envuelta en una vieja manta. Tras la ventana caía el crepúsculo, en el cielo se encendían las primeras estrellas. Las miraba y reflexionaba sobre la vida. 72 años. Medio siglo dedicado al trabajo, a criar a los hijos, a llevar la casa. ¿Y al final qué? Soledad en una casa vacía. Pensaba en su marido. Cómo les había faltado tiempo el uno para el otro cuando los niños eran pequeños. Todo lo posponían para después, los viajes, las conversaciones íntimas, los simples paseos a solas. Después, cuando crezcan los niños, decían. Pero cuando los niños crecieron, nunca encontraron tiempo. Y ahora ya nunca lo encontrarían. Matilde suspiró y se inclinó para coger la taza de té cuando su atención fue atraída por el sonido de un motor. Un coche se acercaba a la casa. El familiar coche plateado de Alejandro. El corazón de Matilde latió más rápido por la sorpresa. No podía creer lo que veía. ¿Alejandro? ¿Había venido? Después de tantas semanas de silencio, se levantó del sillón apretando la mano contra el pecho. El coche se detuvo junto a la verja y de él salió Alejandro con un traje caro y un abrigo oscuro. Observó la casa como si la estuviera evaluando. Y tras él salió del coche Natalia, también vestida de forma formal. Otra vez los hijos juntos. Matilde sintió como algo se encogía dentro de ella. Cuando venían juntos, nunca presagiaba nada bueno. Se apresuró a la cocina, puso la tetera al fuego con manos temblorosas. Necesitaba poner la mesa, sacar galletas, quizá calentar una tarta. Después de todo, habían venido los hijos. Quizá habían recapacitado. Quizá entendieron lo crueles que habían sido. La puerta se abrió sin llamar. Alejandro y Natalia entraron al recibidor sacudiendo las gotas de lluvia de los zapatos. «Mamá, ¿estás en casa?», llamó Alejandro. «En la cocina», respondió Matilde intentando que su voz sonara animada. «Ya voy, he puesto el té». Los hijos pasaron al salón sin descalzarse siquiera. Matilde salió detrás secándose las manos en el delantal. «Hijos, qué bien que hayáis venido». Sonrió aunque por dentro crecía la inquietud. «Os he echado tanto de menos». «¿Cómo está Carlos, Natalia?». «Alejandro, ¿cómo va el trabajo?». «Mamá, siéntate», Alejandro señaló el sillón. Su voz era seria. «¿Ha pasado algo?». Matilde se sentó lentamente en el sillón. Alejandro y Natalia se miraron. Entre ellos pasó de nuevo aquella señal silenciosa, como entonces, en la cena familiar. «Mamá, hemos pensado mucho», comenzó Natalia sentándose en el borde del sofá. «Hemos hablado de tu situación». «¿Qué situación?». Matilda frunció el ceño. «¿Vives aquí sola?», intervino Alejandro paseándose por la habitación. «Hace poco acabaste en el hospital». «Si no hubiera sido por la vecina, quién sabe cómo habría terminado todo». «Pero me recuperé», objetó Matilde débilmente. «Los médicos dijeron que todo se normalizó». «Ahora se normalizó», Alejandro se detuvo frente a ella. «¿Y qué pasará la próxima vez?». «No rejuveneces, mamá. Tienes 72 años. Sé la edad que tengo», apretó las manos sobre las rodillas. «Mamá, escucha», Natalia se inclinó hacia adelante. «Alejandro y yo hemos decidido que esto no puede seguir así. Necesitas supervisión constante. Cuidados profesionales». «¿De qué habláis?». El corazón de Matilde latió más rápido. «Hemos decidido que hay que ingresarte en una residencia de ancianos», Alejandro lo dijo con calma, como si estuviera hablando de comprar muebles nuevos. Matilde se quedó inmóvil. Las palabras de su hijo resonaron como un eco en su cabeza. Residencia de ancianos. Querían enviarla a una residencia de ancianos. ¿Cómo? Su voz era apenas audible. «Si tengo casa». Los ojos se le llenaron de lágrimas, la habitación flotó ante su vista. ¿Qué otra opción hay? Natalia tomó la mano de su madre, pero en ese gesto no había calidez.
Tú misma entiendes que si la vecina no hubiera llamado a la ambulancia, todo podría haber terminado de otra manera. Podrías haber muerto. Sola. Y nadie se habría enterado. Y en la residencia estarás bajo supervisión constante, secundó Alejandro. Allí hay enfermeras, médicos, otras personas de tu edad. No estarás sola. Pero esta es mi casa, Matilde lloraba sin secarse las lágrimas. He vivido aquí 50 años. Cada rincón me es querido. Aquí está mi vida, mi memoria. Mamá, no lo compliques, Alejandro hizo una mueca. Ya lo hemos decidido todo. Encontramos un buen sitio, decente. No cualquier asilo, sino una auténtica residencia. Allí hay buenas condiciones, alimentación, entretenimiento. No quiero, susurró Matilde. Mamá, no tienes elección, dijo Alejandro con dureza. No podemos vigilarte constantemente. Yo tengo trabajo, proyectos. Natalia también tiene sus preocupaciones. No podemos estar cada día comprobando si estás viva o no. Yo no os lo he pedido, alzó hacia él los ojos llenos de lágrimas. Pero es nuestra obligación. Exclamó Natalia. Somos tus hijos. Debemos cuidar de ti. ¿Cuidar? Matilde sonrió con amargura. ¿Creéis que enviarme a una residencia es cuidar? Sí. Alejandro golpeó la mesa con el puño. Es la única solución sensata. Deja de ser cabezota. Matilde estaba sentada con la cabeza entre las manos. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro. Todo aquello parecía una pesadilla. Pero entendía que realmente no tenía elección. Si se negaba, los hijos encontrarían la manera de salirse con la suya. Podían acudir a los tribunales, declararla incapacitada. Y entonces todo sería aún peor. ¿Y qué pasa con la casa? Preguntó en voz baja. Alejandro y Natalia se miraron de nuevo. La casa la venderemos, dijo Alejandro. El dinero irá a pagar la residencia y... Bueno, parte nos la quedaremos nosotros. Es justo. Nosotros lo organizamos todo, nos hacemos cargo de las preocupaciones. Justo, repitió Matilde como un eco. Entonces así era. La casa que ella y Álvaro construyeron durante toda su vida la venderían. Se repartirían el dinero. Y a ella la encerrarían en una residencia para que no estorbara. ¿Cuándo? Preguntó con voz sin vida. Pasado mañana, respondió Natalia. Ya lo hemos tramitado todo. Tu plaza está reservada. Vendremos por la mañana a recogerte. ¿Tan rápido? Cuanto antes mejor, cortó Alejandro. No tiene sentido alargarlo. Se levantó abrochándose el abrigo. Prepara lo necesario. No traigas mucho, allí hay de todo. Ropa, artículos de higiene, eso es todo lo que necesitas. Nosotros nos ocuparemos del resto, añadió Natalia levantándose también. No te preocupes, mamá. Todo irá bien. Se fueron dejando a Matilde sola en la casa vacía. Se quedó sentada en el sillón mirando un punto fijo. Por dentro solo había vacío y amargura. 2 días pasaron como un instante. Matilde hacía la maleta mecánicamente, sin pensar. Recorrió la casa despidiéndose de cada habitación. Aquí el dormitorio donde dormía con Álvaro. Aquí la habitación de los niños donde crecieron Alejandro y Natalia. Aquí la cocina donde preparó miles de comidas y cenas. Se detuvo ante la fotografía en la pared, su retrato familiar hecho 20 años atrás. Todos sonriendo. Una familia feliz. Pero era solo un momento congelado en el papel fotográfico. La verdad había resultado ser muy diferente. Por la mañana llegó Alejandro. Estaba eficiente y concentrado. ¿Lista? Preguntó Alejandro sin mirar a su madre a los ojos. Sí, respondió Matilde en voz baja. Tomó la maleta y el bolso. Alejandro le arrebató la maleta de las manos. Yo la llevo. Vamos. Salieron de la casa. Matilde se volvió mirando las paredes familiares por última vez. Las lágrimas le nublaban la vista. Vamos, más rápido, la apremió Alejandro. No te quedes ahí. El trayecto duró alrededor de 1 hora. Matilde guardó silencio todo el camino mirando por la ventanilla.
Finalmente llegaron a un gran edificio con un cartel que decía Residencia para Personas Mayores, Segunda Juventud. El nombre parecía una burla. Matilde salió del coche y se detuvo ante la entrada. Las piernas no le obedecían. No podía obligarse a entrar. ¿A qué esperas? Soltó a Alejandro irritado. Entra de una vez. Y la empujó en la espalda. Con fuerza, bruscamente. Matilde se tambaleó, apenas logró mantenerse en pie. Un dolor la atravesó, no físico sino del alma. Se volvió lentamente mirando a su hijo. Su rostro indiferente, el desprecio en los ojos. Recuerda este día, hijo, lo dijo en voz baja, cuando tú y tu hermana me quitasteis la casa, el dinero y me abandonasteis en este lugar. Alejandro se rió. Breve, despectivamente. No montes un drama, mamá. Aquí estarás bien. Ya lo verás. Metió la maleta en manos de la administradora, firmó algo rápidamente en los documentos y se volvió hacia el coche. El hijo se marchó. El coche desapareció tras la esquina. Matilde se quedó de pie ante la entrada de la residencia sosteniendo el bolso. A su lado se afanaba la administradora diciendo algo, pero no se distinguían las palabras. Por dentro estaba limpio, luminoso, olía a medicinas y vejez. Por los pasillos vagaban ancianos, unos con bastones, otros en sillas de ruedas. Algunos estaban sentados en el vestíbulo mirando la televisión. Llevaron a Matilde a una habitación en el segundo piso. Habitación doble, cama estrecha, mesilla, armario. Junto a la ventana estaba sentada una compañera, una mujer de unos 80 años, desdentada y silenciosa. Aquí está su sitio, dijo la enfermera. Comemos a la 1, cenamos a las 6. Si necesita algo, pulse el botón de llamada. Se fue dejando a Matilde sola. La anciana se dejó caer en la cama y lloró. En silencio, sin ruido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ni siquiera se las secaba. Pasaron días. Semanas. Meses. Alejandro y Natalia no venían. No llamaban. Como si su madre ya no existiera para ellos. Matilde los esperaba cada día. Se sentaba junto a la ventana mirando el camino, esperando. Pero los hijos no aparecían. Se marchitaba a ojos vista. Dejó de comer, apenas se levantaba de la cama. Las enfermeras intentaban animarla de alguna manera, pero Matilde solo movía la cabeza. ¿Para qué? Susurraba. ¿Para qué todo esto? Medio año después, una fría mañana de invierno, la enfermera entró en la habitación y descubrió que Matilde no respiraba. Yacía en la cama vuelta hacia la ventana. En su rostro se había congelado una expresión de paz. El médico certificó el fallecimiento. Paro cardíaco. Pero todos entendían la verdadera causa, no pudo soportar la traición de sus propios hijos. No pudo vivir con ese dolor. Y el corazón simplemente se detuvo. Llamaron a Alejandro y Natalia desde la residencia. Vinieron al día siguiente. Tramitaron los documentos para la cremación. Sin funeral, sin banquete fúnebre. Simplemente recogieron la urna con las cenizas. ¿Dónde la ponemos?, preguntó Natalia sosteniendo la urna. En el cementerio común, respondió Alejandro indiferente. Allí es más barato. Esparcieron las cenizas de Matilde en la parcela común del cementerio. Sin cruz, sin lápida. Simplemente las esparcieron y se fueron. Había pasado un año desde aquel día en que Alejandro y Natalia llevaron a su madre a la residencia de ancianos. Un año lleno de trajín, trabajo, preocupaciones cotidianas. La casa de los padres querían venderla, pero primero había que aceptar la herencia. A veces, por las noches, Alejandro tenía pesadillas. Veía el rostro de su madre en aquel último momento, cuando la empujó en la entrada de la residencia. Sus ojos llenos de dolor y decepción. Despertaba cubierto de sudor frío, pero por la mañana todo se olvidaba. Trabajo, reuniones, proyectos, no había tiempo para pensar en el pasado. Natalia intentaba no recordar en absoluto. Quitó todas las fotografías de su madre, no hablaba de ella con su hijo.
Cuando Carlos preguntó una vez por la abuela, ella respondió brevemente, la abuela ya no está, y cambió rápidamente de tema. Una mañana llamó a Alejandro un número desconocido. Diga, respondió irritado sin apartar la vista del ordenador. ¿Alejandro Batista? Preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. ¿Quién es? Notaría. Necesita presentarse para la lectura del testamento de su madre, Matilde Fábregas. Alejandro se apartó del ordenador. ¿Testamento? ¿Qué testamento? Su madre hizo testamento 2 semanas antes de morir. El documento fue certificado notarialmente. Debe acudir a la notaría mañana a las 11 de la mañana. Le enviaré la dirección al teléfono. De acuerdo, Alejandro colgó y se quedó pensativo. Testamento. Su madre había hecho testamento. Extraño. Llamó a Natalia. Natalia, ¿te llamaron de la notaría? Sí, ahora mismo, en su voz se oía sorpresa. ¿Sobre algún testamento? ¿Sabes de qué va? Ni idea. Mañana a las 11 hay que presentarse. ¿Irás? Por supuesto. Me pregunto qué habrá escrito mamá. Natalia rió nerviosamente. A la mañana siguiente Alejandro y Natalia se encontraron en la entrada de la notaría. El edificio era viejo, con techos altos y suelos que crujían. La secretaria los condujo al despacho del notario. La notaria, una mujer de unos 50 años con traje formal, les indicó con un gesto que se sentaran. Alejandro Batista, Natalia Batista, gracias por venir, abrió una carpeta con documentos. Antes de leer el testamento debo comunicarles que hay otro heredero que también debe estar presente. ¿Qué otro heredero? Frunció el ceño Alejandro. No tenemos otros familiares. Si los tienen. Debe llegar de un momento a otro. La notaria miró el reloj. Alejandro y Natalia se miraron. ¿Qué demonios era esto? La notaria empezó a hojear los documentos comprobando los sellos. En el despacho se hizo un silencio tenso. Alejandro tamborileaba con los dedos sobre el apoyabrazos del sillón. Natalia jugueteaba nerviosa con la correa del bolso. ¿Podemos empezar sin él? Propuso Alejandro. Tengo una reunión dentro de 1 hora. Me temo que es imposible. Todos los herederos deben estar presentes en la lectura, respondió la notaria con firmeza. Pasaron otros 5 minutos. Alejandro ya iba a protestar de nuevo cuando se abrió la puerta del despacho. Entró un hombre alto de unos 55 años. Su cabello era abundante con canas nobles en las sienes. Rostro serio pero no duro. Vestía con sencillez pero con gusto, vaqueros, jersey, chaqueta de cuero. En las manos sostenía una carpeta con documentos. Soy Mario Sotelo, se presentó. Disculpen el retraso. Atascos en las carreteras. Se sentó en una silla libre junto a Natalia. Alejandro y Natalia lo miraron fijamente sin entender qué pasaba. ¿Quién eres tú? Preguntó Alejandro bruscamente. Mario Sotelo se volvió hacia él encontrando su mirada con calma. Soy vuestro hermano. Por parte de padre. Se hizo el silencio. Alejandro abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Natalia palideció. ¿Qué? Soltó finalmente. Eso no puede ser. ¿Puede? Mario sacó de la carpeta un certificado de nacimiento y lo puso sobre la mesa. Aquí está el documento. Mi padre es Álvaro Batista. Mi madre, Soledad Sotelo. La notaria tomó el certificado y comprobó los sellos. El documento es auténtico, confirmó. Pero, ¿cómo? Alejandro se agarró la cabeza. Padre nunca dijo que estuvo casado. Lo estuvo, respondió Mario con calma. Se divorciaron y yo me quedé con mi madre. 1 año después padre conoció a vuestra madre, la señora Fábregas, y se casó con ella. Esto es una locura. Natalia se agarró la cabeza. ¿Por qué no sabíamos nada? Porque padre no quiso contároslo. Mario se encogió de hombros. Fue su decisión. Pero yo siempre supe de vosotros. Y también conocía a la señora Fábregas. ¿Conocías a nuestra madre? Alejandro se levantó de un salto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Nos vimos varias veces. La última, 1 mes antes de su muerte. Mario se recostó en el respaldo. Ella me buscó. Nos encontramos, hablamos. ¿De qué hablasteis?
susurró Natalia. De la vida. De la familia. De vosotros. Mario los miró atentamente. La señora Fábregas me contó lo que hicisteis con ella. Cómo vendisteis la casa. Cómo la enviasteis a la residencia sin visitarla siquiera. No es asunto tuyo. Estalló Alejandro. Ahora sí lo es, respondió Mario con calma. La notaria decidió interrumpir la discusión. ¿Permiten que lea el testamento? Sí, por supuesto. Alejandro volvió a sentarse. Acabemos con esto de una vez. La notaria se puso las gafas y desplegó el documento. Testamento de Matilde Fábregas, redactado el 21 de febrero de 2026, comenzó a leer. Yo, Matilde Fábregas, en pleno uso de mis facultades mentales, lego mis bienes, la casa de la calle del Jardín a Mario Sotelo. Alejandro saltó del sillón. ¿Qué? Eso es imposible. A mis hijos Alejandro Batista y Natalia Batista no les dejo nada, pues han demostrado ser herederos indignos, continuó la notaria imperturbable. El propietario de la casa pasa a ser Mario Sotelo, terminó y dejó el documento. Esto es absurdo. Gritó Alejandro. Éramos los herederos. Madre murió y teníamos derecho. Natalia palideció aún más. Es injusto. Natalia rompió a llorar. Era nuestra madre. Teníamos derecho a la herencia. Lo teníais, asintió Mario, hasta que la enviasteis a morir a la residencia. Era maravillosa vuestra madre. Buena, inteligente. Dedicó toda su vida a la familia, a los hijos. ¿Y cómo se lo pagasteis? Cuidamos de ella. Replicó Alejandro. La ingresamos en una buena residencia. ¿Cuidasteis? Mario sonrió con amargura. No la visitasteis ni una vez. No llamasteis ni una vez. Murió sola, en un lugar extraño, abandonada por sus propios hijos. No merecíais unos padres así. Se dirigió a la puerta. Por cierto, el dinero de la venta de la casa lo donaré a esa residencia donde murió la señora Fábregas. Para mejorar las condiciones de otros ancianos. Que al menos sirva de algo a alguien. La puerta se cerró tras él. Alejandro y Natalia se quedaron a solas con la notaria, que recogía los documentos. ¿Eso es todo? Preguntó Alejandro con voz apagada. Sí. El procedimiento ha finalizado, asintió la notaria. Son libres de irse. Salieron a la calle. Era un día nublado, caía una llovizna. Alejandro estaba de pie junto al coche con los puños cerrados. ¿Cómo pudo? Golpeó el capó con el puño. La vieja perdió la cabeza. Dejar la casa a un desconocido. No es un desconocido, dijo Natalia en voz baja. Es nuestro hermano. Hermanastro, pero hermano al fin y al cabo. ¿Qué hermano ni qué nada? Nunca lo había visto hasta hoy, pero mamá sí lo vio. Lo conocía. Confiaba en él. Natalia se abrazó a sí misma, más que en nosotros. Vaya, mamá nos ha dado una sorpresa. Alejandro rió amargamente. Buena sorpresa. Nos ha dejado sin nada. Nosotros tenemos la culpa, susurró Natalia. ¿Qué? Digo que nosotros tenemos la culpa, alzó hacia su hermano los ojos enrojecidos por las lágrimas. Alejandro, la abandonamos, la enviamos a la residencia y nos olvidamos de ella. Como si no existiera. Cállate, siseó Alejandro. No empieces. Pero es verdad. Fuimos crueles. Egoístas. Solo pensamos en el dinero, en nosotros. Y ella murió sola. Natalia lloraba a lágrima viva. Basta. Alejandro subió al coche y cerró de un portazo. Arrancó el motor y se fue dejando a su hermana bajo la lluvia. Natalia se quedó de pie abrazándose a sí misma y llorando. Los transeúntes la rodeaban sin querer entrometerse en una pena ajena. Un mes después Mario vendió la casa. Encontró buenos compradores, una familia joven con 3 hijos. El dinero recaudado lo transfirió a la cuenta de la residencia Segunda Juventud, con la indicación de que los fondos debían destinarse a mejorar las condiciones de los residentes. El director de la residencia le llamó para agradecérselo. Es muy generoso de su parte. Con este dinero podremos hacer reformas, comprar equipamiento nuevo, contratar personal adicional. No es mi generosidad, respondió Mario. Es la última voluntad de la señora Fábregas.
Yo solo soy el ejecutor. Colgó el teléfono y miró la fotografía que tenía sobre la mesa. Matilde Fábregas, joven, hermosa, sonriente. Esa fotografía se la dio ella en su último encuentro. Descansa en paz, susurró Mario. La justicia ha triunfado.